Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos capítulo 2, versículo 6. Y vamos a tocar en esta noche el último punto del tulip, la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna. Los que piensan que la salvación no se pierde, dicen: ve, la salvación no se da vida eterna. No saquen conclusiones, recién al final se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero, vida eterna. Y la verdad que esa frase, vida eterna, no nos habla de que la salvación se pierda o no se pierda. Eso nos habla de la calidad de la salvación. Dios nos da vida eterna. A mí me ofreció vida eterna, yo la recibí. El inconverso le ofreció la vida eterna y el inconverso no la recibió. Igual sigue siendo vida eterna. La vida eterna tiene que ver entonces con la calidad, no con que somos salvos eternamente. Voy a dar un ejemplo práctico. Hace pocos años, como 30 años atrás, hacía propaganda del Magiclick. No sé si seguirá existiendo todavía. Decía: Magiclick, 104 años de garantía. Supuestamente duraba 104 años de garantía. Supongamos que a mí me regalaron un Magiclick que duraba 104 años de garantía, 104 años de vida. Y yo al año, me cansaba porque era una pistola, venía en forma de pistola, ¿no? Me cansaba la pistola. Me es más práctico un encendedor y lo tiro al Magiclick. El Magiclick va a seguir durando, supongamos que dure 104 años, pero yo ya no lo voy a hacer. Pero el Magiclick sigue durando 104 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a alguien le saca la salvación, yo no digo que eso suceda, pero si a alguien le saca la salvación va a seguir siendo eterna. Hablar de vida eterna no está hablando de que una persona salve siempre salva, sino que está hablando de la calidad de la salvación. ¿Me hago entender? Ahora sí, vamos al anagrama, otra vez, del tulip. No lo vamos a explicar. Sabemos que la T era total corrupción, la U en castellano es incondicional elección, la L limitada redención, la I irresistible gracia, la P perseverancia de los santos. ¿Y qué significa para el calvinista la perseverancia de los santos? Una persona escogida es salva y siempre salva. Su salvación no se pierde. No hay forma que pierda la salvación. Si yo hago una pregunta aquí, le pregunto a ustedes, no me conteste, no me levante la mano, solamente piénsenlo. Si yo hago una pregunta, ¿ustedes creen que la salvación se pierde o no se pierde? Contéstensela para dentro de ustedes. Yo estoy seguro que la mayoría va a decir: la salvación no se pierde, ¿verdad? La segunda pregunta que le haría es: ¿por qué piensan que la salvación no se pierde? ¿Estudiaron alguna vez el tema? ¿Han agarrado la Biblia, han explicado todos los versículos que hablan con respecto a eso y lo han estudiado? No leído así fugazmente. O lo han escuchado y se nos ha quedado. A nosotros nos han enseñado que la salvación no se pierde. En la mayoría de los casos, las personas creen que la salvación no se pierde, no porque lo hayan estudiado, sino porque se nos dijo que era así. Y cuando leemos en la Biblia algún pasaje que es complicado, ni siquiera nos paramos a analizarlo, lo pasamos de largo, porque total sabemos que la salvación no se pierde y seguimos con ese mismo concepto. Ahora, si hay tantas religiones que tienen la Biblia y que piensan que la salvación se pierde,
hay muchas denominaciones que piensan que la salvación se pierde, por lo menos significa que hay versículos que pueden ser dudosos. ¿Me hago entender? Por lo menos hay versículos que pueden ser dudosos, que muchas veces, vuelvo a repetir, lo pasamos de largo porque a nosotros se nos ha enseñado que la salvación no se pierde. Vamos a entrar en el tema. Punto 1. ¿Es bíblico que la salvación no se pierde? Primero, para responder esa pregunta, tenemos que ver qué es perder la salvación. Porque si contestamos en el aire sin saber qué es perder la salvación, no vamos a responder bien. Perder algo que es cuando yo, supongamos, tengo la llave colgada en el bolsillo, voy caminando, llego a mi casa, quiero abrir la puerta de casa y no le encuentro la llave. Y ahí se dan cuenta que la han perdido, pero no saben dónde está, porque por eso está perdida, porque si ustedes saben dónde está, no estaría perdida. Y la idea de perder la salvación sería más o menos lo mismo. Eso es perder. Nadie va caminando por la vida y diciendo, yo soy salvo. Ay, me parece que he perdido algo. La salvación. Eso no pasa. Entonces, el hecho de decir perder la salvación no es bíblica. No es bíblica, obviamente que no. Dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense lo que dice, esto lo escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan, tengan la seguridad que tiene vida eterna. Eso es todo lo contrario al perder la salvación. Porque si uno pierde la salvación, vuelvo a repetir, no sabe en qué momento la ha perdido, no sabe en qué lugar la ha perdido. ¿Verdad? Aquí dice, los que creen tienen la certeza de que son salvos. Algo que el calvinista no podría decirlo. Un día estaba hablando con un calvinista y me dice, le digo yo, ¿vos sos salvo? Sí. ¿Cómo sabes? Y porque la Biblia lo dice, que la Biblia dice que vos sos escogido. ¿Ha venido un ángel del cielo y te ha dicho que vos sos escogido? No. Entonces, ¿cómo sabe que sos salvo? Un calvinista no podría saberse salvo. Nosotros que pensamos que por medio de nuestra fe adquirimos la salvación, tenemos la seguridad de la salvación. Ahora, si nosotros queremos hacer una mejor pregunta, no sería la pregunta de ¿la salvación se pierde? Sino, ¿una persona puede dejar de ser salva? Esa sería una pregunta correcta. ¿Una persona puede dejar de ser salva? Un momento era salvo y después por algo que sucedió deja de ser salvo. ¿Puede ser? Eso lo vamos a contestar con los puntos sucesivos. El punto 2 es, ¿los pecados pueden hacer que yo deje de ser salvo? ¿Mis pecados pueden hacer que yo deje de ser salvo? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje tiene algo muy interesante, porque lo que está diciendo nosotros en otra época vivíamos en pecado, éramos pecadores, íbamos a la condenación, hasta que a través de la cruz hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Y cuando habla de todos, se refiere a los pecados pasados, presentes y futuros. No se refiere solamente a los pecados hasta el día que nos hemos convertido y después todos los días tenemos que ir limpiándolos. No. Cristo perdonó todos nuestros pecados. Desde que nacimos hasta el día que nos convertimos y desde que nos convertimos hasta el día que nos muramos. Y de esa forma, como Cristo perdonó todo nuestro pecado, le quita el poder legal que tenía Satanás sobre nosotros. Esa acta de decreto, esa acta donde tenían todos nuestros pecados escritos, Cristo le quita a Satanás y ya Satanás
pierde autoridad sobre nosotros, ya no tiene el poder legal para acusarnos. Cristo, dice, pagó por todos nuestros pecados. Para que yo pueda ir al cielo no tengo que tener pecado, tengo que haber sido perdonado de mis pecados, y Cristo ya pagó por todos mis pecados. Y si Cristo pagó por todos mis pecados, quiere decir que ningún pecado me puede quitar la salvación, porque ya han sido perdonados. ¿Me hago entender? En 2 Timoteo 3:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Mire qué interesante, aunque nosotros cometamos pecado, dice, Él va a seguir siendo fiel, Él va a respetar nuestra salvación que Él nos ha dado, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿En qué sentido? Que Él prometió que nos daba la salvación, nos prometió el sello del Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia. Por lo tanto, no puede un pecado quitarnos la salvación. En tercer lugar, ¿Satanás puede quitarnos la salvación? La respuesta es obvia, no. Dice en Juan capítulo 10, versículo 28 al 30, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dice, el creyente está en la mano de Cristo y en la mano de Dios. Las cuatro manos sostienen la salvación del cristiano. Dice, nadie puede arrebatarnos de la mano del Hijo y de la mano del Padre. Eso nos da la seguridad de que Satanás no puede quitarnos la salvación. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ahí cuando habla de ángeles, principados y potestades, se refiere a distintas categorías de ángeles caídos. Son los demonios, es Satanás. Y dice, ninguna otra cosa creada, termina el versículo, nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. O sea que ni Satanás ni los demonios nos pueden separar del Padre. Por lo tanto, concluimos que a un cristiano, Satanás no le puede quitar la salvación. ¿Hasta aquí venimos claros? Entonces, mis pecados no me quitan la salvación, Satanás no me puede quitar la salvación. Pero vamos a ver algunos casos particulares. ¿Qué pasa con un hermano carnal? Un hermano que viene a la iglesia, vamos a decir una persona carnal, una persona que viene a la iglesia toda la semana, viene a los cultos, canta con nosotros, pero hace 20 años era una persona que criticaba, y hoy, 20 años después, sigue criticando. Hace 20 años era una persona que no servía a Dios, y hoy sigue sin servir a Dios. Hace 20 años era una persona que tenía un pésimo testimonio, y hoy sigue teniendo un pésimo testimonio. Entonces uno cuando ve esto dice, ¿qué pasa con la vida de esta persona? Porque por los frutos, dice la palabra de Dios, lo vamos a conocer. ¿Existe el carnal partiendo de la base? Según el calvinista, no existe el carnal. El carnal no existe. Según los calvinistas, el carnal no existe. Un carnal es una persona no regenerada, no elegida. Pero la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, porque aún sois carnales, y habiendo celos, envidias, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales todavía? O sea que hay hermanos carnales. ¿Hay hermanos carnales? Sí. 1 Corintios 3, 13 dice
que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Préstenme la atención, por favor. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada una, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese qué tremendo, dice, en el día de mañana nosotros vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo y nuestras obras van a ser juzgadas. Y nuestras obras pueden ser oro, plata o piedra preciosa o madera, heno u hojarasca. Y el fuego la va a probar. ¿Cuál será el fuego? No lo sabemos. Algunos piensan que puede ser, de acuerdo a Apocalipsis 1, la mirada del Señor Jesucristo, que tiene los ojos como llama de fuego, que va a probar nuestras obras y va a ver qué calidad de obra era. Si la obra nuestra se quema es porque hemos vivido una vida de carnalidad. Dice, estas personas, a pesar de haber vivido una vida de carnalidad, van a ser salvos, así como por fuego, pero van a ser salvos. ¿Por qué? Porque sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. O sea, hay hermanos carnales, hay hermanos que no van a tener una vida fructífera, pero que son salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Ahora, entre paréntesis, saliendo un poquito del tema, ¿cuál es lo triste de esto? En Apocalipsis capítulo 4 dice que toda la iglesia se va a presentar delante del Cordero, va a tomar su corona y va a arrojarlo a los pies del Cordero. Uno tomará una gran corona para tirarlo a los pies del Cordero y decirle, Dios, esto lo he hecho por ti. Otros tendrán una corona un poquito más chiquita y van a sacarse su cabeza y van a decir, Dios, esto lo he hecho por ti. Y esa va a ser la forma de mostrarle nuestra alabanza y nuestra adoración. Y otros se van a acercar al trono y solo van a tener ceniza en la mano. Porque dice, las obras se quemarán, quedará ceniza. ¿Qué vamos a ofrecerle a Dios? Volvemos al tema. Puede ser un cristiano carnal, puede ser un cristiano carnal que nunca ha crecido, que solamente tiene ceniza para ofrecer a Dios. Pero también puede ser una persona no convertida. Le gusta la iglesia, le gustan los mensajes, viene aquí, la pasa bien, se entretiene, tiene un grupo de amigos, pero nunca se ha convertido. ¿Qué puede ser? Dice Mateo 7:16, por los frutos los conoceréis. Ahora, si una persona no da fruto, sigue diciendo el versículo, se recogen uva de los espinos, se recogen higos de los abrojos, otro tipo de espinos. ¿Se recoge uva e higos de los espinos? No. Se recoge carnalidad de personas salvadas y no tendría que ser lo normal. No tendría que ser la vida normal. Por los frutos lo vas a conocer. Ahora bien, puede ser carnal, pero también puede ser una persona que en realidad nunca se haya convertido. Dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Vienen a las reuniones, quedan aquí, y un día desaparecen, se fueron, no aparecieron más. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Lo más probable es que no se hayan convertido. Pero hay algunos casos. ¿Qué pasa con esas personas que dieron manifestación de fe y nunca más volvieron? O si volvieron, estuvieron un mes viniendo, 2 meses, 3 meses y desaparecen. Y pueden ser dos cosas, o hermanos carnales o nunca se convirtieron. Si son hermanos carnales son salvos, si nunca se convirtieron, no perdieron la salvación, nunca la tuvieron. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Se va entendiendo? Hasta aquí estamos viendo que la salvación ni por pecado ni por Satanás se pierde. ¿Se va entendiendo? ¿Voy haciéndome entender? Vuelvo a repetir, en ninguno de estos casos se ve que se pierde la salvación, sino que se ve que no hubo salvación en el caso de la persona no convertida.
Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de una persona que viene a la iglesia, se convierte, es bautizada, supongamos, está teniendo un ministerio, es pastor de una iglesia? Y de repente un día dice, me voy a los mormones porque yo creo que los mormones tienen la verdadera doctrina, o me voy a los testigos de Jehová porque yo creo que los testigos de Jehová tienen la verdadera doctrina. Con Marcela estamos viendo a un ex pastor que aparece en el canal católico y ataca, pero con una fiereza terrible a los hermanos, diciendo que el catolicismo es la verdadera religión, donde ya abandonan la fe y abandonan el camino de Dios y dejan de creer, en el caso de los testigos de Jehová, en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, dejan de creer en el Espíritu Santo. En el caso de los mormones pierden todo. En el caso de cristianos que por casarse con un judío se vuelve judío, se convierte al judaísmo, o en el caso de un cristiano que por casarse con una persona musulmán se vuelve al Islam. ¿Qué pasa con eso? Lo más seguro es que no haya sido convertido. Lo más seguro. No digo, de cierto es que no era convertido. No, digo, lo más seguro es que no haya sido convertido. ¿Y por qué digo lo más seguro y no lo afirmo en forma categórica? Porque aparece una palabra en la Biblia, que es la palabra apostasía. Y la palabra apostasía aparece en la Biblia. Entonces, si aparece en la Biblia, es porque hay una posibilidad de que suceda esto. Y la palabra apostasía tiene dos palabras en griego. Una palabra que es un verbo, que es apistemi, y otra palabra que es un sustantivo, que es apostasía. Así como nosotros la llamamos en castellano, también se llama en griego. Así que no tienen forma de no acordarse. Apostasía. ¿Por qué digo una palabra es apistemi en verbo y apostasía en sustantivo? ¿A qué me refiero con esto? Hay palabras que significan o que tienen el mismo origen, que pueden ser verbos o sustantivos. Por ejemplo, en el caso del castellano, correr es un verbo, una acción. Corredor es un sustantivo, un sujeto. De la misma forma, apostasía como verbo, apistemi como sustantivo, apostasía. ¿Me he hecho entender? Y apostasía significa renunciar a la fe. Eso significa apostasía, renunciar a la fe. Y para que yo renuncie a algo, primeramente tengo que tenerlo. ¿Se imagina que yo vaya a la Casa Rosada y presente un papel y le diga a la secretaria de la Casa Rosada, vengo a presentar en forma indeclinable mi renuncia a la presidencia de la nación? Que me van a burlar, porque me van a decir, vos no tienes que presentar absolutamente nada, porque vos no sos presidente. Para que renuncie a la presidencia, ¿qué tengo que ser? Presidente. Yo no puedo renunciar a lo que no tengo. ¿Me hago entender hasta ahí? Para dar un ejemplo claro de apostasía, una de las veces que aparece la palabra apostasía es en Hechos 21:21, y ahí van a darse cuenta cómo se renuncia a la fe. Hechos 21:21 dice, hablando de Pablo, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos, pero que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los religiosos judíos le estaban diciendo a Pablo está haciendo que los judíos apostaten de su fe judaica y que dejen de circuncidarse y que dejen de seguir las costumbres judías. ¿Qué es entonces apostatar? Dejar tu fe para seguir una fe diferente. Cambiar tu fe para seguir otra fe distinta. Eso es apostasía. Fíjense que aquí cuando acusan a Pablo dice a los judíos que estaban entre los gentiles. No dice a los judíos y a los gentiles. ¿Por qué no dice los gentiles? Porque los gentiles no podían apostatar. ¿Por qué? Porque la ley era para los judíos, no para los gentiles. ¿Se entiende?
Los que podían apostatar de Moisés, ¿quién eran? Los judíos. Entonces, cuando hablamos de apostatar, nos referimos a renunciar, a abandonar la fe. Ahora, para que yo renuncie o abandone una fe, tengo que tener esa fe. ¿Qué es? A eso nos lleva al punto 6. ¿Qué es la fe? La fe es creer en Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe y que es galardonador para los que le buscan. Tener fe es creer en Dios. En segundo lugar, tener fe es creer en Cristo. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero también fe significa el conjunto de doctrina. Eso es fe. Conjunto de doctrina. En Judas capítulo 1, versículo 3 dice, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y de ahí comienza a hablar de que le estaba hablando que tenían que luchar contra los falsos maestros que se estaban levantando. Aquí la palabra fe, cuando dice contendáis ardientemente por la fe, se refiere a la doctrina. Luchen para mantener la doctrina, para conservar pura la doctrina. Una persona que apostata de la fe es una persona o que niega a Dios, o que niega a Cristo, o que rechaza la doctrina de la salvación. De la salvación, eso tengamos presente, que rechaza la doctrina de la salvación. No otra doctrina, porque una persona que cree en el don de lengua puede ir al cielo, una persona que no cree en el don de lengua puede ir al cielo, una persona que cree en el don de santidad puede ir al cielo, una persona que no cree en el don de santidad puede ir al cielo. Pero una persona que no cree que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, una persona que no cree que la sangre de Cristo limpia de todo pecado, una persona que habiendo oído el evangelio de su salvación y no habiendo creído, y no habiendo sido sellado por el Espíritu Santo, esa persona está rechazando la fe en la doctrina salvadora. ¿Me hago entender? Entonces tengamos presente eso. Vamos de lleno a qué es la apostasía. Es renunciar a la fe. Por lógica, para renunciar, lo primero que tengo que hacer es tener la fe. Es muy poco probable que conozcan a una persona que apostata. Yo, después de todos estos años y de haber andado en distintas provincias, les digo que he conocido solamente 4 personas que se decían haber apostatado de su fe, que ellos decían. Es muy difícil encontrar, no es lo más común. No es lo más común que una persona renuncie a su salvación. No es lo común. Lo más común es que una persona directamente nunca se haya convertido. Pero si la Biblia aparece la palabra apostasía y aparece versículos, lo que tienen los apuntes, van a ver la cantidad de versículos que hay. Es por algo. Es para que abramos los ojos y digamos, bueno, hay que analizar un poquito más. Algunos pasajes bíblicos que tienen la palabra apistemi, que era renunciar en sentido de verbo, apostatar en forma de verbo. Primera Timoteo 4:1, no lo busquen, así lo hagamos más rápido, prestenme atención. Pero el Espíritu dice claramente, los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, renunciarán a su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Personas que tenían una fe y de repente vino una nueva doctrina, una doctrina de demonios, y apostató de su fe. Una persona para apostatar de su fe, ¿qué era lo primero que tiene que tener? Esa fe. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Cómo corazón malo de incredulidad? Si no eran hermanos, no eran creyentes, ¿por qué dice corazón malo de incredulidad?
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse. La palabra apartarse es apostatar. Para apostatar del Dios vivo. Mi incredulidad puede hacer que yo apostate del Dios vivo. Un versículo donde aparece la palabra apostasía, 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En los últimos tiempos va a haber manifestación abundante de apostasía. Ahora, vuelvo a repetir, no es lo común, no es lo que uno lo va a ver todos los días. Pero seguramente si prestan atención se van a dar cuenta. Hace 2 años atrás estaba hablando con un padre que había perdido a su hija y me dice, yo he renunciado a Dios. Le dice, Dios, yo no quiero saber nada de ti, porque si vos has sido capaz de matar a mi hija, yo no quiero saber nada contigo. Y lo insultó, renunció a la fe. Eso es una apostasía. Estás renunciando. Los otros días estaba hablando con alguien, los otros días como 5 años atrás. Me dice, yo iba a una iglesia evangélica, pero ahora me he dado cuenta que la mormona tiene la verdad. O sea, ni cree en Cristo, ni cree en nada, es totalmente opuesto a nuestra fe. Y supuestamente, según él, se había convertido, se había bautizado y había entendido el plan de salvación y todo lo demás. Puede ser que nunca se haya convertido, pero puede ser también un apóstata. Porque si la Biblia habla de que hay apóstatas, entonces debemos respetar lo que dice la Biblia. Vuelvo a repetir, me parece que deben ser los menos los casos. He sacado varios, de todos los versículos, son 6 hojas de versículos, tienen los apuntes, lo han visto, son 6 hojas de versículos. He sacado aquí algunos para que lo leamos y con esto vamos a terminar. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti, le está hablando un cristiano, tampoco te perdonará. ¿Qué estaba diciendo? El judío no creyó y fue desgajado del árbol de la vida. Vamos a hacer un ejemplo práctico. El gentil creyó y fue injertado en el árbol de la vida. Pero dice, no te ensoberbezcas, se me hace un trabalengua, se me lengua la traba, si no temes, porque a ti te puede pasar lo mismo. Si tú renuncias a tu fe, puedes ser cortado. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Cuando renunciamos a la fe de salvación para creer que yo me salvo por mis obras, para creer que yo me salvo por ser parte de una religión, como los testigos de Jehová, solamente los testigos de Jehová son salvos, los demás se van todos al infierno. Pobrecitos, todos aquellos que no pudieron ser testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová tienen muy pocos años de vida, ¿no? Antes los testigos de Jehová ninguno se salvó. Pero hay personas que son así, que piensan que por determinados caminos llega la salvación y renuncian a Dios. Gálatas, si ustedes léanlo después en su casa, Gálatas, empieza el capítulo 1 diciendo, han entrado personas enseñando una mala doctrina, que rechacen la gracia, que se circunciden y comiencen a obedecer a la ley. Y Pablo le dice, si ustedes se quieren someter a la ley, deben saber esto,
Para salvarse por medio de la ley tienen que cumplir todos los mandamientos. Y sigue Pablo dándole duro. ¿Por qué han abandonado a Cristo, oh Gálatas insensatos, que los fascinó para no obedecer a la verdad? Y termina diciendo al final, en el capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya no querían ser salvos por la gracia, querían ser salvos por la ley. Dice, de Cristo os desligaste, para estar desligado antes que tenía que haber estado ligado. De la gracia habéis caído, para caer de la gracia antes en donde tenemos que haber estado, en la gracia. Renunciaron a la fe. Bueno, tengo muchos pasajes, pero como ya es tarde, voy a leer dos cortitos. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, está hablando a los cristianos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad hermanos, que no haya mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y si por si quedaba alguna duda, con este versículo no va a quedar ninguna duda. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿De quién está hablando aquí? De un justo, ¿verdad? ¿Y por qué este hombre era justo? Por su fe. ¿Y qué le daba su fe? La salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, ¿retroceder de qué? De su fe, de su justicia. Si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Pero estás seguro que dice eso? Vamos a leer el versículo que sigue. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si retrocedes, perdición. Si te mantienes en la fe, preservación del alma. La apostasía es una parte de nuestra doctrina, porque está en la Biblia, no la podemos pasar por alto. No crean lo que yo les acabo de decir, investiguen, estudien en sus casas. Lo que a mí me ha sorprendido porque yo pensaba que como todos los libros que tenemos son calvinistas, ninguno iba a decir esto, y hay muchos que hablan de este tema. Y tenemos la misma forma de pensar en muchos de los escritores que nosotros usamos. Me ha sorprendido, sinceramente. Pero la apostasía es una enseñanza bíblica. Vuelvo a repetir, la salvación de por sí no se pierde. El pecado no quita la salvación. Satanás no nos puede quitar la salvación, pero yo la puedo renunciar. Cuando renuncio a creer en Dios, renuncio a creer en Cristo, o renuncio a la gracia de Dios, el plan de salvación de Dios, la doctrina de la salvación de Dios. Y si renuncia, vuelvo a repetir, no me crean a mí, léanlo ustedes, estudienlo ustedes. Vamos a terminar esta noche, vamos a terminar con una oración. Emanuel, ¿puede orar?